Muchas gracias, excelente día para usted también. Y de esta manera damos paso y tenemos el honor de presentar a la licenciada Laura Tamayo Justiniano, quien es licenciada en fisioterapia y kinesiología, certificada en el 2013 por Udabol, co-creadora del diseño Motamasawo para personas con cuadriplegia, docente universitaria desde el 2017 en materias dedicadas a la neurología y terapia ocupacional y disertante en conferencias dirigidas tanto a profesionales como estudiantes de la carrera de fisioterapia y relacionadas. Estudió neuroplasticidad, rehabilitación neurocognitiva en la Neurology Academic. A presente estudia en el posgrado en terapia manual osteopática en el Instituto Ungaretti. Ejerce actualmente su profesión en el Centro de Neurorehabilitación y también como docente en la Universidad Nacional del Oriente en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Nos va a estar compartiendo la conferencia Electroestimulación Funcional como complemento en la rehabilitación del accidente cerebrovascular. Sea bienvenida, licenciada Laura Tamayo. Gracias por participar con nosotros. Chabeli, ¿cómo le va? Buen día. Agradezco la invitación, agradezco el momento en el que estamos ahora participando. Para mí un honor participar de este congreso científico, poder compartir un poco de lo que hago y un poco del conocimiento que uno se permite tener a través de los años. Muchísimas gracias. Bien, vamos a hablar ahora acerca de un poco de neuro. Para que nosotros podamos entender nuestro tema, el tema de la electroestimulación funcional que actualmente se está dando a conocer más y que ha tenido un boom en la actualización de esta área, vamos a conocer un poco de todo lo que funciona en el cerebro para poder hablar de esto. Súper rápido, voy a explicar aquí, este es nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso consta de 3 partes, una parte central, una parte periférica y una autónoma. Cada una de ellas cumple una función, cada una de ellas tiene una actividad, cada una de ellas ejerce un funcionamiento cerebral que nos da capacidades y funciones como seres humanos. Si uno de estos sistemas está dañado o tiene en alguna parte una disección o donde no pueda llegar una capacidad, un estímulo o un funcionamiento, el cerebro deja de funcionar en esa área. En este caso, nosotros vamos perdiendo áreas. Nuestro cerebro tiene funciones impresionantes para hacer. Cada uno de nosotros como persona tenemos una capacidad cognitiva diferente, un tipo de inteligencia, un tipo de funcionamiento, un don que nos ejerce dar una habilidad, una lateralidad. A veces nosotros somos diestros, otros son zurdos, y eso hace que nuestro cerebro sea único, que sea de una forma planteada como un individuo como tal. Entonces nuestro cerebro, a través de estos sistemas, funcionan dándonos las capacidades como personas que podamos tener. Cuando viene un ACV, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo al ACV que nos vaya a dar, de acuerdo al ACV, entendiéndose que el ACV es un accidente cerebrovascular, es decir, es un evento que sucede en el cerebro, nos va a determinar la zona donde nos dé, la forma en la que nos dé y el momento en el que aparezca. No es lo mismo hablar de un accidente cerebrovascular en un joven que tenga 40 años a hablar en un accidente cerebrovascular en un adulto que ya tengamos 60 y pico años, 70 años, y no es la forma, no es lo mismo. Las capacidades y las disfunciones que vamos a tener en un accidente cerebrovascular va a determinar de la forma en la que se dé. Puede ser, por ejemplo, hay dos formas de ACV. Hay un ACV que suele ser isquémico, que es cuando hay una obstrucción de la arteria y no hay un tránsito de oxígeno y hace que nos dé un evento en el cerebro. Esta puede deberse a 2 situaciones. Una arteriosclerosis que nos da muchas veces un evento transitorio que deja pocas secuelas, que deja pocos síntomas, que se puede resolver de una manera más práctica, pero también hay una isquémica que es por un trombo o por el nulo paso de este.
de oxígeno. Entonces, aquí cuando da el isquémico podemos tener más síntomas, síntomas más marcados o síntomas más disfuncionales dentro del paciente, que son más notorios, que nos cuesta más recuperar. Y existe, bueno, el hemorrágico, que es cuando se revienta la arteria y daña el cerebro, lo inflama, lo llena de líquido que no debería estar en el cerebro y hace que de que el cerebro disfuncione. ¿Cuáles son las disfunciones que va a tener este cerebro? Va a depender del individuo. Retorno. Estas van a ser las capacidades. Si nuestro individuo era artista y era diestro, probablemente si el área en donde se dañaba la parte motora con la que él hacía su arte, va a perder la funcionalidad de casi todo el sentido de su vida, tanto cognitiva, tanto motora, sensitiva, ¿no? Y va a depender de cada individuo. Lo que sí podemos ver después del accidente cerebrovascular es todo el síndrome que viene, ¿no? ¿Qué es el síndrome? Es la compañía de signos y síntomas que nos dejan una secuela, que nosotros como fisioterapeutas trabajamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros contamos con algo que se llama la neurorehabilitación. Como fisioterapeutas nos encargamos de hacer que este planteamiento en el individuo se haga de manera óptima. ¿Cómo lo realizamos? La neurorehabilitación viene desde un proceso en la anamnesis cuando el paciente nos llega post-ACV, ¿no? Cabe recalcar que el ACV tiene 3 fases. El estadio del shock, del stroke, del momento, del accidente que sucede, tiene el estadio flácido y tiene el estadio espástico. Entonces, va a depender nuestra neurorehabilitación de acuerdo a en qué etapa vamos a nosotros como fisioterapeutas a actuar. De eso engloba mucho el cómo nosotros podamos sacar a nuestro paciente y rehabilitar a nuestro paciente de forma óptima. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente nos llega, puede llegar al gabinete, al consultorio, podemos verlo en planta de un hospital, cuando ya sale de la UCI, y ahí nosotros hacemos un anamnesis, ¿no? La anamnesis es esta primera parte de la historia clínica en donde nos enteramos cómo sucedió. Vemos el historial médico, cuáles fueron las resoluciones que dieron, en qué área fue que que fue el evento, cuáles son las funciones de acuerdo a la parte cerebral que fue acá, más del lóbulo frontal, si fue del temporal. Entonces vamos sacando información que nos va a dar pautas para poder hacer un tratamiento acorde a nuestro paciente. Preguntamos todas, ¿no? Nuestras preguntas suelen ser muy interesantes, es como que hacerle una entrevista al paciente, uno se da gusto preguntando porque justamente esto es lo que nos va a llevar a una rehabilitación más eficiente. Entonces le preguntamos qué, cómo, cuándo, dónde, desde cuándo, qué estaba haciendo, qué sintió, cuáles fueron sus primeros síntomas, perdió la conciencia. Entonces, después de haber hecho toda esta anamnesis, procedemos a una evaluación. Sacamos todos los datos personales, los antecedentes familiares, si ha tenido ya algún antecedente previo a esto, si tiene problemas cardíacos, si hay alguna disfunción aparte del evento que nos pueda imposibilitar ciertas cosas como una prótesis o alguna diabetes, ¿no? Y ahí nosotros vamos sacando. Después de haber hecho esto, nosotros hacemos una evaluación muy fisioterapéutica que abarca muchas pruebas, ¿no? Cuánto le duele, cómo le duele, qué sensación siente, se le hace, se hace una goniometría, se hace una evaluación de la postura para ver cómo es que el paciente quedó, cuál es la postura con la que nosotros vamos a iniciar un tratamiento, cuál es el tipo de marcha con el que el paciente está llegando a nuestro gabinete o en el momento de la evaluación, si sus reflejos están disminuidos o si están elevados. Se hacen pruebas específicas para saber qué áreas fueron las dañadas, si es en el caso, por ejemplo, de la compañía, de algún par craneal, se va a realizar todas estas pruebas y ya con todo esta historial de nuestro paciente, nosotros como fisioterapeuta procedemos a un tratamiento. El tratamiento varía. El tratamiento convencional de la fisioterapia abarcaba un movimiento más kinésico.
Antiguamente nosotros utilizábamos lo que era el movimiento para rehabilitar al paciente. Hoy por hoy se conocen muchas técnicas, muchos métodos, muchas formas de tratar que nos ayudan a que cada fase del tratamiento en el individuo sea óptima de acuerdo a lo que necesita el paciente. El paciente con ACV generalmente viene con algo que se llama triple flexión superior y triple extensión inferior, que es el momento en donde ellos quedan con la secuela, ¿no? Que es donde ahí nosotros evaluamos cómo está, en qué tono tengo, si yo tengo un tono espástico, si de repente estamos a días del evento y todavía estamos en un evento flácido. Y nuestro paciente puede rehabilitarse. Entonces, ahí nosotros vamos a agarrar, no, yo voy a utilizar CABAT, no, yo voy a utilizar método Perfetti, no, yo voy a utilizar neurodinamia. Entonces, yo voy manejando a mi paciente de acuerdo a lo que vaya necesitando su cuerpo. Y de ahí es donde ahora es que nosotros, aparte de hacer un exhaustivo análisis, de hacer una evaluación de todo lo que es el esquema individual de esta persona, vamos a añadirle vamos a, disculpe, utilizar el método correcto en el brazo, en la pierna, en la cara, ¿no? De acuerdo a la necesidad del paciente. En este caso, se me ha permitido conocer a profundidad el FES. ¿Qué es el FES? El FES es una electroestimulación funcional. La electroestimulación funcional es la forma en la que nosotros conectamos la vía neuronal del paciente en toda la zona periférica que se conecta con el orden del sistema nervioso central. Antiguamente, nosotros utilizábamos, como le digo, el movimiento, ¿no? El movimiento es una de las 6 capacidades que tiene cada nervio periférico de poder rehabilitar al paciente. Hoy por hoy se conoce que tenemos dolor, temperatura, vibración, tacto, ¿no? Que cada una de ellas hace una sinapsis con otra neurona, que todo esto va englobado en un solo paciente. Entonces, ¿qué hacemos con el FES? Utilizamos la electricidad para estimular cada una de estas áreas que se conectan con el cerebro. Hace poco tiempo no se sabía que nosotros no podíamos utilizar electricidad en un paciente. Paciente que tiene un ACV suele perder la sensibilidad. Al perder la sensibilidad, nuestro cuerpo no puede decir cuánto resiste de dolor, de temperatura, o sea que el paciente no va a saber decir si siente mucho dolor o poco dolor, o en qué umbral del dolor está. O tampoco nos va a poder decir si siente muy caliente o muy frío, porque las sensaciones por el accidente cerebrovascular van a estar o disminuidas o aumentadas. Entonces no vamos a saber con claridad. Por tanto, nuestra opción era no se utiliza la electricidad, no se utiliza la electricidad convencional dentro de la fisioterapia en el paciente con ACV. Hoy por hoy, a través del FES, nosotros podemos hacer de que la electricidad se pueda utilizar, no de forma convencional. Lo convencional es utilizar bases musculares, en ramas musculares, en fibras que van a unirse al ligamento, al tendón, y luego van a conectar un movimiento de la articulación, y etc. Pero el FES no actúa de esa manera. El FES, la electroestimulación funcional, utiliza electrodos que se colocan directamente en vía nerviosa. O sea que nosotros utilizamos un nervio periférico para poder hacer la actividad del músculo. Antiguamente hacíamos que para que el paciente salga de esta posición de flexión en donde la manito no se podía extender, nosotros ya no utilizamos que todo el tiempo sea un movimiento, sino que nosotros hacemos estimulación de la propiocepción, del sistema vestibular, de las sensaciones y demás. A eso le añadimos el movimiento. Y ahí es donde actúa el FES. El FES tiene la capacidad de hacernos una neuroplasticidad en el cerebro. El cerebro tiene un porcentaje, de acuerdo al individuo y la utilidad cerebral que se le haya dado a lo largo de la vida, de plantear funcionalidades y habilidades.
Pero cuando hay un accidente cerebrovascular, las neuronas mueren, la vía muere y el paciente deja de percibir esta sensación. Y antiguamente se sabía que esto ya no se podía recuperar. Hoy por hoy se sabe lo mismo, neurona que se muere, neurona que no se recupera. Sin embargo, se ha descubierto que a través del FES nosotros podemos hacer una vía ascendente y una nueva vía descendente a través de la funcionalidad del FES, porque nos da la neuroplasticidad cerebral como para que él tenga la capacidad de poder hacer una nueva vía y darnos funcionalidad en la mano como la teníamos antes. Cabe recalcar que la funcionalidad que se da dentro del el cerebro no es de la misma forma de la que nosotros nacimos. No tiene la misma fuerza, no tiene la misma capacidad, no tiene la misma destreza, pero sí tiene la funcionalidad. Funcionalidad que a través del tiempo puede lograr una destreza que pueda suplantar este movimiento con el que nosotros nacimos. ¿Qué pasa? Yo siempre lo explico de esta manera. Supóngase, Shabeli, que usted está viniendo de su casa hasta la conferencia. Usted hoy día tomó una ruta que la hizo llegar hasta el lugar en donde usted está ahora conmigo conectada. Entonces, usted tomó la vía más rápida. Usted tomó la vía más fácil, de fácil acceso, que tardó menos, que le planteó un descanso, que no fue una ruta muy caótica y demás. Usted la utilizó. Cuando hay un ACV, ¿qué sucede? Le bloquea la ruta. Entonces, si yo le dijera ahora a Shabeli, esta ruta está bloqueada, usted no puede llegar por este lugar. Usted me diría, bueno, voy a tomar la vía alterna que va a ser la vía 2. Entonces usted agarra, toma la vía 2 y va a llegar al lugar sí, pero va a llegar más lento, va a llegar con un poco más de dificultad. De repente, si usted va en un bus, tiene que tomar dos buses y tiene que bajarse de uno y subir al otro, y así sucesivamente. Si la vía 2 a la que usted tuvo que tomar para poder llegar hasta este lugar está también bloqueada, va a tener que tomar una tercera vía alterna o va a tener que utilizar la caminata, una bici, una moto, pero si usted tiene que llegar, usted se va a dar el modo de llegar. Cuando hay un accidente cerebrovascular, se trancan las vías se cortan y dejan de funcionar. Entonces, ¿qué hace el FES? Empieza a crear nueva vía para poder llegar al cerebro y que este cerebro nos dé la funcionalidad. ¿Cómo lo hace? Utilizando las partes del cerebro que no fueron utilizadas y las capacita para que esto se quede a través del tiempo como funcionalidad y como una destreza. Destreza que en algunos pacientes puede ser liberada sin el FES. Y en otros pacientes, el FES debe ser una permanente, ¿no? Ahí va el tema individual, el centro en donde se hizo el accidente, dónde fue, o sea, qué tipo de accidente tuvo, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya como fisioterapeuta decimos si van a utilizar un FES que va a ser un dispositivo en donde se lleve a casa porque lo necesita de forma permanente, o si va a ser un FES que va a utilizar solo en este modo entrenamiento. Estos FES generalmente traen dos capacidades. Tienen una capacidad que se llama entrenamiento y una que es intuitiva, que el paciente la activa a través de la intención. Entonces, cada vez que yo haga un movimiento, el paciente va a realizar el movimiento a través del FES. ¿Cómo lo hace? Aquí yo tengo esta imagen en donde vemos de que hay un pie caído o un pie equino, que es lo que regularmente el paciente trae, ¿no? Al haber la triple extensión inferior, el pie cae y necesitamos elevar el pie para poder hacer el movimiento de marcha. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un dispositivo de electroestimulación funcional a través del nervio. En este caso vamos a utilizar el nervio peroneo. Entonces, este peroneo, que va a tener dos raíces, nos va a ayudar a dorsiflexionar, y si tiene un varo, vamos a ir hacia posición anatómica, y si tiene un varo, vamos a ir hacia posición anatómica. Dependiendo de eso, vamos a trabajar que el paciente
saque su varoval, saque su pie equino para poder hacer un apoyo en la planta del pie, en el tobillo, en el talón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el estímulo. El estímulo viene aquí con 2 electrodos para poder hacer en una raíz que sea central y en una que sea bifurcada para poder hacer la dirección de lo que el paciente necesita, ¿no? Ya sea en inversión o en eversión. Entonces se conecta el dispositivo, se pasa la electricidad funcional y automáticamente el paciente puede realizar el movimiento. De esta manera es como nosotros hacemos de que haya una actividad que se empieza a generar. Al principio, si el paciente llegase en un ACV, en un estadio flácido, la recuperación va a ser muy rápida. Estamos hablando de 6, 8 meses, de acuerdo al accidente que haya tenido, ya sea así, fuese hemorrágica o isquémica. Si bien en una etapa flácida podemos recuperar y evitar la secuela y poder trabajar menor tiempo bajo las secuelas y que el vestigio de la secuela quede en bajo impacto funcional en el paciente. Cuando llega a una etapa espástica mayor a 2 años, ahí nosotros con la electroestimulación funcional vamos a tener que hacer un proceso adaptativo donde nos permita hacer de que el paciente pueda de a poco darle funcionalidad a ese nervio, porque no nos olvidemos que cuando hay una parálisis, el cerebro no al no reconocer el área, no envía nutrientes, no envía oxígeno, no envía, se olvida de poder trabajar, se olvida de la funcionalidad y trabaja con lo que tiene funcional. Entonces, cuando nosotros llegamos en una etapa espástica a trabajar con el paciente, hacemos un proceso adaptativo para darle funcionalidad desde cero, ¿no? Y ahí hacemos vestigios de procesos, ¿no? Primero vamos a ver que solo tiene una contracción, luego que tiene un movimiento horizontal y todo lo que nos habla Daniel, ¿no? En sus cinco movimientos, ¿no? Luego del movimiento vamos a hacer contra la gravedad, luego con un poco de fuerza y por último con máxima fuerza. Entonces la recuperación va a ser más lenta, pero va a ser igual de efectiva, ¿no? Individualmente con el paciente se va a alcanzar una funcionalidad. Ahora, voy a mostrar algunos videos. Estos son videos pruebas que yo grabé para poder hacer la presentación. En esta parte, en este video de la izquierda, tengo colocado un FES, un dispositivo que está directo en el peroneo, en el nervio peroneo, debajo de la tuberosidad de la tibia, colocamos los electrodos, hacemos la corriente y coloco el estímulo y aparece el movimiento. Repito, para que se pueda ver. Hay la colocación de la configuración, el estímulo, ahí está el movimiento que se realiza con el estímulo que sube hasta el cerebro, busca dónde está la información en el cerebro y baja con una reacción. Lo mismo sucede en nuestro brazo. Cuando nosotros ubicamos al paciente, el paciente generalmente tiene una triple flexión superior y lo que necesitamos es una apertura, una extensión de la mano. Entonces colocamos en extensores y hacemos de que nuestro paciente, de acuerdo a lo que necesite, si va a ser una extensión en cubital, si va a ser una extensión en radial, vamos a ejercer el movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca el dispositivo, se busca la intensidad acorde al paciente y automáticamente aparece el estímulo. El estímulo, perdón, aparece la reacción. El estímulo está y luego aparece la reacción, ¿no? Del paciente. El paciente va a extender la mano y con eso nos va a hacer el check de que estamos sobre la funcionalidad que necesita el paciente.
Estos son videos de pacientes que hemos podido ver a lo largo de este tiempo, en el que nos ha permitido entender de que sí podemos darle un impacto a la vida del paciente en funcionalidad con el FES. En este caso tenemos un paciente que, bueno, ahí como lo ven, él tiene un pie equino y no tiene ahorita ningún dispositivo. Entonces la marcha que él realiza no le permite elevar el pie y choca con el piso. Entonces el equino es marcado. Aquí tenemos el dispositivo puesto y podemos ver cómo inhibe el proceso del equino. Entonces, al haber la inhibición del equino, automáticamente el dispositivo envía el estímulo para que él pueda elevar la rodilla y el pie para poder asentar el talón, ¿no? Aquí vemos otra paciente que está también con el equipo, en donde en ella, por ejemplo, fue una espástica, una fase espástica, en donde estamos haciendo un proceso mínimo recién adaptativo, pero vemos cómo es que sí se puede ver la inhibición del equino y el apoyo plantar que necesitamos para poder reeducar la marcha. En esta paciente ya llevamos más tiempo trabajando y podemos ver cómo a la elevación ella ya puede también salir de la flexión, de la extensión de la rodilla a flexión de rodilla, ¿no? Ya estamos haciendo la reeducación completa, ya estamos haciendo el apoyo plantar, la oscilación, la paciente ya puede generar un propio movimiento, todavía estamos en reeducación, pero ya vemos cómo ella puede maniobrar de manera más óptima su funcionalidad del pie, ¿no? Les recuerdo los 20 minutos, por favor, en aras al tiempo y cumplir el cronograma de la agenda. Está Disculpa perfecto, por la interrupción. No se preocupe, estoy en los 4 últimos videos que duran unos segundos. Este es un paciente que llegó en estadio flácido, que hemos tenido una recuperación fantástica, hemos hecho de que él pueda recuperar la mayor de las funciones que él ha tenido, lo vemos tanto en la mano como en el pie, en diferentes formas de piso. Entonces, el FES actúa siendo un ascendente y nos da óptimos resultados para que el paciente pueda crear una funcionalidad y hacer una nueva vía. Este paciente, mira, tenemos en aproximadamente 6 meses que hemos atendido y él ya puede realizar esta actividad que es el video con el que quiero terminar. Estamos en funcionalidades de destrezas muy avanzadas, perdón. El paciente ha podido realizar cada una de las actividades. Él puede, miren, caminar, elevar el pie, poder hacer cada uno de los apoyos en reversa, maniobrar la mano, tener la fuerza para poder concentrarse. Aquí tiene peso, tiene equilibrio, tiene movimiento. Entonces, la electroestimulación funcional dentro de la ACV como fisioterapeutas nos da óptimos resultados para poder avanzar como neurorehabilitadores en nuestra área. Entonces, Chabeli, quería terminar con eso, agradeciendo del tiempo que me dan para poder hablar un poco de la experiencia. Muchas gracias, Laura. Nosotros realmente quedamos encantados con su innovadora exposición. Realmente es algo muy novedoso. Sabemos que los pacientes que sufren de enfermedades cerebrovasculares, la recuperación incluso siempre se hacía con terapia convencional. Y precisamente así queremos realizarle la primera interrogante sobre qué tiempo, según su experiencia, se puede recuperar un paciente que sufre de las enfermedades cerebrovasculares, o sea, cómo él se recupera la habilidad motora usando la terapia convencional, que es la que usábamos anteriormente, usando la electroestimulación, que es lo novedoso que usted nos trae hoy, y qué funcionalidad tendría la combinación de ambas. Bien, cuando nosotros trabajábamos con un paciente con accidente cerebrovascular en una forma convencional,
muchas veces se recuperaba, pero la secuela, porque la recuperación, la funcionalidad del paciente va a continuar porque de alguna manera le vamos a dar la funcionalidad, que es lo que buscamos como neurorehabilitadores, muchas veces la veíamos en un año. Pacientes que en un año y seguían todavía con un vestigio en una mano que tenía muy primitiva y no le dábamos la funcionalidad, pero sí alcanzaba a poder extender el brazo, el hombro. Entonces veíamos resultados a un año de actividad. Con la electroestimulación, yo he visto en pacientes, como les mencionaba, el caso de este joven que se hizo la terapia en etapa flácida juntamente con el FES, lo hemos visto en 6 meses, en funcionalidad casi a total, en funciones avanzadas, lo hemos visto en 8 meses. Entonces, la combinación de ambas, porque una no puede ir desligada de la otra, tienen que ir unidas. Entonces, la combinación de ambas nos va a dar una estructura funcional en el paciente mucho más avanzada. Yo me animaría a decir que en los mismos 6 meses podríamos crear funciones en nuestro paciente que se puedan quedar como permanente en el cerebro. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Realmente nuestra comunidad educativa, sobre todo la unidad de salud, está agradeciendo muchísimo este aporte que usted nos está realizando. Entonces, para terminar con las preguntas, sé que voy a hacerle alguna pregunta que puede ser un poco complicada, pero ¿quién mejor que usted para que realmente nos pueda compartir su experiencia? Conocemos que otro trastorno frecuente en los pacientes que padecen accidentes cerebrovasculares es la disfagia. Para todos aquellos que nos están acompañando, la audiencia, la disfagia es la dificultad para deglutir. Entonces, según su experiencia, ha tenido que trabajar con este tipo de paciente, cómo ha sido su recuperación, cómo se pudiera usar la electroestimulación en este tipo de paciente. Bien. Cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular que abarca demasiadas funciones importantes y hay la parte de la vía central muy comprometida con rostro, con mano, con pie, y el paciente deja de hablar, el paciente deja de deglutir, el paciente deja de funciones muy autónomas, recurrimos a la terapia convencional. Convencional. Cuando nosotros empezamos perdón, manual. Cuando nosotros empezamos a hacer la terapia manual en el paciente, en la evaluación vamos a ver el nivel de afectación, ¿no? Tenemos pares craneales que abarcan muchas funciones que nos ayudan a deglutir. ¿Cómo hacemos para poder hacer la intervención aquí? Trabajamos mucho lo que es el área cervical, porque para poder deglutir necesitamos que ellos puedan elevar la lengua y lo hacemos a través de estímulos que vayan a ser linguales. No podemos poner un electrodo en la lengua, no podemos poner un electrodo muy en el rostro. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos toda la parte cervical, esternocleidomastoideo, nos agarramos del accesorio, vamos a trabajar facial y hacemos de que con implementos como baja lengua, ¿no? Algún tipo de comida, estímulos que sean de reflejos, vamos a lograr que el paciente pueda activar esta parte de la deglución. ¿Cuándo se nos dificulta, Shirley? Cuando el paciente trae una traqueotomía. Porque suele suceder que hay ACVs en mucho tiempo en UCI que se dificulta porque procesos renales y demás, y pueden llegar a una traqueotomía, ahí es donde se nos dificulta poder trabajar esta área. Entonces, se va recuperando todas las otras áreas y al final, cuando ya tenemos un buen sellado de la tráquea, que podemos trabajar los músculos del cuello, de la parte anterior y posterior, vamos a estimular con terapia manual juntamente con los FES que van incluidos aquí. ¿Cuál es la ventaja? Y ahí es donde quiero dar un tips. Como fisioterapeuta, he encontrado que nuestros pacientes no se pueden estimular una sola área. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se coloca el FES en los lugares en donde se nos está permitido, se estimula y a la vez que se va estimulando estas áreas, se estimula de forma manual, sensitiva, de percepción, de vestibular, ¿no? Con ojos cerrados, con ojos abiertos, que el paciente sienta qué sensación está teniendo, qué textura. Si bien no lo puede deglutir, podemos empezar con sensaciones en el paladar, en los labios, etcétera, ¿no? Y hacemos de que el paciente vaya pudiendo
tener la funcionalidad que es tan importante y tan básica dentro de nuestro vivir, ¿no? Entonces, de esa manera podemos intervenir. Muchas gracias, licenciada Laura. Realmente, como le comento, es un baluarte súper importante esta nueva innovación que usted nos está aportando. En gratitud a ello, queremos entonces hacer la entrega del reconocimiento formulado a su nombre con el tema de la electroestimulación funcional como complemento del accidente cerebrovascular. Gracias por participar con nosotros en esta tercera edición del Congreso Sapientia 2023. Quedamos muy agradecidos. Un gusto, Chabeli. El gusto ha sido mío, la honra ha sido mía. Les agradezco por hacernos parte y darnos un espacio para poder transmitir toda la actualidad que puede llegar a nuestras manos y hacer que muchos más neurorehabilitadores puedan estar dando funcionalidad a nuestros pacientes. Muchas gracias, realmente le auguro muchísimos éxitos y esperamos tenerla en nuestros próximos congresos con realmente innovaciones que nos aporten sobre todo a nuestra unidad educativa, a lo que es la investigación en la salud. Muchísimas gracias. Un gusto. Deseamos excelente día y de esta manera damos paso a la siguiente ponencia con la doctora Virginia Zumárraga Espinosa, que nos va a presentar el tema de determinar índices de hemoglobina y hematocrito en sangre periférica de las mujeres embarazadas de la parroquia de Santa Rosa, Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Adelante, doctora, la audiencia le escucha, solo les recuerdo los 10 minutos que puede durar su presentación. Sea bienvenida, le estamos viendo, por favor, compártenos su pantalla. Favor. Le estamos viendo, doctora Virginia, su presentación puede comenzar. Sea bienvenida. En ponencia, trabajo realizado, que es determinar los índices de hemoglobina y hematocrito en las mujeres embarazadas del grupo vulnerable de la parroquia de Santa Rosa del Cantón Ambato, perteneciente a la provincia de Tungurahua. En nuestro país, las mujeres embarazadas corresponden al grupo, como les decía, vulnerable, siendo los cuadros de anemia aguda uno de los trastornos más frecuentes, debido a que la etapa de la gestación se considera el hecho de que hay un alto consumo de hierro en la mujer embarazada, transformando a las anemias ferropénicas agudas o con deficiencia de hierro, tanto agudas y crónicas como las causas de las complicaciones del embarazo. Tomando en esta consideración de que las complicaciones del embarazo son una deficiencia en nuestro país, debido al alto índice que tiene a nivel general, todo esto está asociado en sí con el proceso de embarazo, como es la dilución que ocurre del volumen plasmático con un aumento de la masa eritrocitaria, volumen plasmático conocido, esto se conoce como hidremia del embarazo. Es un problema de salud pública en que las tasas están afectando más o menos a la mitad de las embarazadas a nivel mundial, 52% en países en vías de desarrollo. La hipótesis que nosotros planteábamos a nuestro proyecto es determinar los valores de hemoglobina y hematocrito realizando un frotis de sangre periférica en este grupo vulnerable de mujeres embarazadas. Para eso contamos con el apoyo del GAD de Santa Rosa de la provincia de Tungurahua. Los objetivos fueron identificar los cuadros de anemia agudo más frecuentes dependiendo de la edad gestacional de las mujeres embarazadas y la comparación de estos resultados obtenidos con los existentes ya en la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública, la misma que se encuentra en vigencia desde el año 2014 para el control de los cuadros de anemia aguda en el embarazo. La metodología se realizó un estudio de 109 mujeres que están comprendidas entre 20 y 30 años con un diseño no experimental y descriptivo de corte transversal mediante el estudio de, como les digo, frotis de muestras de sangre periférica para la obtención a nivel de laboratorio de los valores de hemoglobina y hematocrito.
utilizando criterios tanto de inclusión, exclusión y eliminación para determinar los cuadros de anemia aguda. Luego estos datos fueron procesados en una matriz de Excel para el cálculo de los baremos en el programa de SPS. Posteriormente se determinaron cuáles son los valores medios, bajos, medios y altos. Del total de 109 mujeres gestantes analizadas, tuvimos una media del valor de hemoglobina de 12.68 con una desviación estándar de 1.5 y un valor mínimo de 9. El valor de hematocrito fue una media de 40.47, existiendo en nuestro estudio un 19% de cuadros positivos para cuadros de anemia ferropénica aguda, con un 10% de cuadros leves, moderados un 6% y una policitemia del 6%. La edad de presentación está dada entre los 20 y 25 años con un 31%, seguido de 26 a 30 años con un 21%, sobresaliendo las edades limítrofes, es decir, las de adolescentes y las mujeres pasados los 40 años. La mayor parte de cuadros de anemia tienen una presentación en el segundo y en el tercer trimestre, sobre todo en el segundo trimestre, entre la semana 13 a la 26, con un 30%. En el Ecuador, en sí tenemos una prevalencia de cuadros de anemia aguda a nivel nacional en edad reproductiva del 15%. El 46.9% de mujeres embarazadas según la guía práctica clínica del 2014. En el presente estudio, el resultado fue un 19% en la población de estas 109 pacientes estudiadas. Según los datos de la OMS, se consideran los valores de anemia menores a 11 gramos por decilitro de hemoglobina. En el estudio obtuvimos una media de 12.68 gramos por decilitro, lo que nos indica que la población mantiene límites nutricionales aceptables. Los resultados obtenidos nos llevan a considerar que ha existido realmente una disminución aguda, evidenciando que el modelo integral del MAIS, que mantiene un nivel de atención primario como puerta de entrada a la salud basado en la prevención, está generando cambios, con prevalencia de cuadros de anemia agudas leves, moderados y sin existir prácticamente cuadros severos, que pues se pueden tratar también. Lo más importante de esto es que se pueden tratar de forma ambulatoria. Entonces, la conclusión general de nuestro estudio sería que el grupo etario donde mayor existe cuadros de anemias está identificado de la edad reproductiva en edad fértil, indicando que sería un grupo poblacional donde se dirijan todas las medidas de prevención, así como el segundo y el tercer trimestre del embarazo. El presente estudio nos orienta a la necesidad de recomendar una nueva revisión de las guías de práctica clínica, ya que realmente ha habido variabilidad en los resultados, teniendo en consideración que han pasado 7 años de su última actualización, requiriendo de esta forma nuevas estrategias para disminuir aún más los cuadros de anemia aguda en nuestro país, como principal complicación de presencia de niños de bajo peso, partos prematuros y complicaciones en el embarazo. Entonces, como le decía, lo más importante de esto realmente, y lo que más nos interesa en el estudio, es la comparación que hicimos con la guía de práctica clínica, lo que nos da la indicación de que prácticamente los valores han sufrido cambios, y que a nivel internacional todas las guías de práctica clínica se deben revisar más o menos en el lapso de 2 cada 3 años, y la nuestra ha sido revisada hace 7 años. No es un estudio concluyente en el sentido de que tendríamos que generalizar para toda la población, porque realmente hemos hecho solo un muestreo de 109 pacientes, pero sí sería importante aplicar un nuevo estudio a mayor cantidad de población. Y otro factor importante también es para la utilización de ferritina sérica. La ferritina sérica nos ayuda a determinar con mayor claridad los cuadros de riesgo para complicaciones en el embarazo. En nuestro país realmente la ferritina no se la hace a nivel general, porque las condiciones en las que a nivel de nuestros centros de salud existen, y por la deficiencia de insumos no se lo puede hacer, pero lo ideal sería realmente llegar a un punto en que lo podríamos hacer y comparar este cuadro que estamos teniendo nosotros de anemias ya con la utilización de ferritina. Por compartir su estudio con nosotros. Y sí, también queremos hacerle una pregunta. ¿Cuál es la principal recomendación del estudio que usted realizó? La principal recomendación es, mantener
la atención primaria en salud, como la estamos haciendo ahorita, y ir más bien hacia un paso más adelante, que es la prevención, sobre todo antes del embarazo, que es lo que corresponde a controles de preconcepción, en los que la mujer prácticamente se prepara para el momento del embarazo y posteriormente, obviamente, para el parto. Entonces, si nosotros tomamos en consideración que el grupo profesional está en la edad fértil entre 25 y 35 años, entonces lo ideal sería para nosotros tomar en cuenta eso para poder trabajar en atención primaria en salud y sobre todo en medidas de prevención, porque de hecho, en lo poco que se ha hecho en nuestro país en lo que es medidas de prevención, aparentemente, según el estudio que nosotros tenemos, está dando resultados. Eso nos daría un potencial y una guía prácticamente para nosotros seguir trabajando en el camino en el que estamos en este momento y mejorar lo que es prevención antes que solamente tener estrategias de movilidad y tratamiento. De todas maneras, sabemos que los datos que nosotros obtuvimos y los datos que tiene también la OMS y la Guía de Práctica Clínica nos está apuntando también a que el segundo y el tercer trimestre del embarazo son los de riesgo, incluso por el aspecto fisiológico del embarazo. Muchísimas gracias, doctora Virginia, por su intervención. Le auguramos muchísimos éxitos en todos los proyectos en los cuales se encuentra inmersa. Muchísimas gracias, Dochabel, y agradezco a todos los participantes y a Acción Científica por el apoyo que siempre nos está dando. Gracias, excelente día. Y de esta manera continuamos las ponencias con el doctor Fausto Andrés Papán Pintado, que nos va a exponer acerca de problemas visuales producto del uso prolongado de pantallas en cursos escolares de visión teórica.